Chao. Hola jóvenes, espero estén muy bien. El día de hoy, como les comenté, nuestra clase será a partir de este video, en donde les voy a dejar los contenidos para que posteriormente puedan responder la guía para finalizar la clase. ¿Ok? El objetivo del día de hoy es el siguiente. Bueno, para iniciar entonces nuestra clase, les comento que vamos a adentrarnos hoy en la historia del cine. Porque como les dije anteriormente, poco a poco nos vamos a ir introduciendo en el área audiovisual. Pero como ustedes saben, a mí me gusta hacer las clases, aparte de realizar cosas manuales, ¿cierto? O técnicas visuales, también tener una base teórica para que podamos tener un contexto y sepamos de dónde vienen o de dónde nacen, ya sea los movimientos artísticos, las técnicas o el cine en este caso, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es en nuestro cuaderno ir tomando nota y tener muy presente esta fecha, 1895, ya que en esta fecha se considera que surge el cine y esto a partir de la creación de una máquina que fue creada por los hermanos Lumière. Este es Louis y Auguste Lumière, como aparecen en la foto. Ellos crearon un aparato que se llamaba cinematógrafo. Y este aparatito es el que aparece acá en la imagen, que como ven tenía en su interior un espacio en donde iba una cinta enrollada. Y que esta, en simples palabras, era una cinta con una serie de fotografías muy juntas una detrás de otra. ¿Ok? Entonces aquí dice: el cinematógrafo fue creado en Francia en 1895 por los hermanos Lumière. Es una máquina capaz de tomar muchas fotografías, una detrás de otra, y reproducirlas generando sensación de movimiento. Entonces esta cajita se cerraba, se introducía la cinta con una serie de fotografías en su interior, de una secuencia de movimientos, ¿cierto? Y una vez cerrada, se giraba la manilla y las personas podían mirar por este orificio lo que iba sucediendo. Y era muy impactante en esa época porque no había nada parecido a lo que hoy conocemos como imágenes en movimiento, ¿cierto? Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y eut beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le 7e art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel. Y acá les dejo como ejemplo este video que se llama Salida de los obreros de la fábrica, ¿cierto? De los hermanos Lumière, que fue creado en 1895 y se considera como la primera película o la primera o el primer experimento en movimiento, ¿ya? Relacionado con el cine. Si se fijan, es una sola toma, ¿cierto? De un ángulo normal. No hay una intención narrativa de contar una historia, sino que tan solo es un experimento realizado con esta máquina, ¿ya? Aún no está la intención de crear cine, sino que solamente registrar el movimiento, lo que, insisto, para esa época era sumamente chocante para las personas que lo veían, porque nunca jamás habían podido verse a ellos mismos en movimiento, ¿ya?
Por otro lado, luego de que surgieron estos primeros experimentos, el cine comenzó poco a poco a evolucionar, ¿cierto? Y comenzaron los avances técnicos y narrativos. Esto quiere decir que las cámaras o los experimentos que se iban haciendo iban avanzando, pero además el cine ya no solo se centró en registrar movimientos, sino que se le agregó una narrativa. Con narrativa me refiero a la idea de generar una historia, como hoy lo conocemos el cine, ¿cierto? Y dentro de esos avances técnicos y narrativos hay un nombre súper importante, y anótenlo por ahí también como referente, que es George Méliès. Él fue un director de cine súper importante y se destaca ya que fue uno de los pioneros en los efectos especiales, ¿ya? Y además descubrió el montaje. Cuando hablamos de montaje nos referimos a diversas tomas unidas. Por ejemplo, en el video anterior de la fábrica veíamos solo una toma larga, pero este señor se dio cuenta que esta cinta larga llena de fotografías podía cortarla y así podía ir pegando diferentes tomas, ¿ok? Como por ejemplo, aquí en estos videos vamos a ver un poquito cómo avanzó su creación cinematográfica. En este primer video vemos un video muy simple que es de una sola toma, ¿ya? Donde aparece un personaje, ¿cierto? Hay un ángulo normal, pero ya está introduciendo la idea de narrativa. Está tratando de contar una idea corta, pero ya hay una narración, ¿cierto? Aquí hay dos señores colgando un afiche. Luego llega otro personaje, se ponen a pelear, ¿cierto? Por el espacio y así. Se está contando una historia, lo que para la época era algo muy novedoso. Bueno, esta película fue de 1896, como un pequeño cortometraje, por así decirlo. Y luego, en este otro video, del mismo personaje de George Méliès, llamado Viaje a la Luna, en 1902, poco tiempo después, ya vemos cómo avanzó su técnica con mucho esplendor, por así decirlo, ya que evolucionó notablemente. En este video podemos ver cómo se introdujeron los efectos especiales. Ya hay como todo un trabajo de escenografía también, y además lo que les decía recién, que se integró el montaje. Se podían jugar con diferentes tomas de diferentes escenas o locaciones que se iban juntando una tras otra. Por ejemplo, ahí se produjo un difuminado para llegar a esta luna, ¿cierto? Que también se considera como efectos especiales de la época. Entonces, muy importante George Méliès en la historia del cine. Por otro lado, tenemos a otro personaje súper relevante que se llama George Albert Smith, ¿ya? Recuérdenlo como Smith. También director de cine, y uno de sus grandes aportes al avance técnico fue el uso de la escala de planos. Con esto vamos a ver este video que se llama Grandma Reading Glass, que fue hecho en 1900, en donde vemos las escalas de plano. Con esto me refiero, con esto me refiero a cuando, por ejemplo, vemos una toma en un plano general y luego esta misma toma se acerca para hacer un detalle, como se ve en este video. Hay un plano más entero, ¿cierto? Más abierto, y luego se acerca al reloj. Eso ya es un plano de detalle. Y esto antes no existía. George Méliès también lo ocupaba, pero él fue como el creador de esto, de la escala de planos. Algo que es muy útil hoy en día, ya que podemos a través de esta técnica generar cierto interés en determinadas cosas para poder contar una historia de mejor manera, ¿ya? Por otro lado, y muy relevante también, tenemos a otro personaje de la época, que es una mujer, ¿ya?
y se llama Alice Guy, no sé cómo se pronuncia bien, o Guy a veces dicen. Ella fue una directora de cine y también tuvo muchos avances técnicos, ¿ya? Y se dice también que fue una de las pioneras en la narrativa de las películas. Si se fijan en el afiche, dice Aileen, también lo puse porque tuve una muy grata oportunidad de musicalizar sus cortometrajes en el Museo de Arte y Artesanía. En un ciclo de cine mudo me invitaron a mientras se reproducían sus cortometrajes, yo iba poniendo música con mis máquinas electrónicas que uso. Así que lo puse aquí para jactarme de eso también. Y además que la encuentro seca ella y lamentablemente, como ustedes saben, vivimos en un mundo súper machista. Y ella se invisibilizó por muchos años, décadas. Hace muy poco se le dio la relevancia que tuvo en el cine y se le adjudicó también su aporte, ya que fue una de las pioneras en la narrativa del cine, en contar historias. Antes de ella no habían personas contando historias, ¿ok? Claro, estaba George Mills quizás, que era más conocido, pero en realidad ella estaba en esa misma época contando historias, pero solo por el hecho de ser mujer se invisibilizó y no se mostró o no se valoró su trabajo. Entonces muy importante ese nombre. Y bueno, aparte de la narrativa, uno de sus grandes avances técnicos también fue que ella coloreaba los frames o las fotografías que iban conformando su cinta cinematográfica, las coloreaba a mano, porque en esa época era blanco y negro y aquí vemos que está a color, ¿ya? Entonces eso, no sé cómo será la técnica, pero ella las coloreaba, ¿ok? Muy relevante también. Y vuelvo a reiterar, contaba historias a través de sus videos. Bueno, luego de estos primeros experimentos nos vamos a situar en los años 20, ya que en estos años se produjo como la consolidación del cine como arte e industria, ¿ya? Antes, digamos que estaba en la época de los experimentos. Y en estos años 20 surge lo que conocemos como modelo de representación clásico. Y que ahí, en este modelo de representación clásico, es como conocemos el cine hoy en día. Y que está este personaje que se llama David Griffith, que fue el fundador de este modelo, y que en simples palabras hace una mezcla de todo lo que se creó en la época de los experimentos, ¿ya? Empezó a ocupar el montaje, la escala de planos, la iluminación, ¿cierto? La escenografía, todo con el fin último de crear una narrativa o una película, ¿ya? Y él generó esto y fue muy relevante para la época, vuelvo a reiterar, porque ya era como mucho más profesional, por así decirlo. Poco a poco, el cine comenzó a dejarse de ver como un espectáculo de feria y ciertos intelectuales ya lo empezaban a reivindicar como un arte. Griffith trasladó al cine al campo artístico con diversas influencias que procedían de su larga experiencia como actor y sus lecturas del cine. Es importante reconocer cómo en el siglo XIX logró juntar todos los recursos narrativos descubiertos por pioneros antiguos, creando el lenguaje cinematográfico, aportando al cine de esta época y al cine moderno una nueva visión de las posibilidades dramáticas del medio. Este gran productor dividía el filme en secuencias, mostraba acciones alternantes, cambiaba el emplazamiento y el ángulo de la cámara, usaba flashback y asumió que el montaje era el elemento más expresivo con el que contaba el cine, el cual no solo servía para ordenar planos y secuencias, sino también para tener una relación directa con el espectador. Podemos entender que estas posibilidades dramáticas halladas por Griffith son utilizadas en el cine moderno como técnicas básicas al momento de producir y crear un film o película. También asumió el papel de introducir al espectador en una historia narrativa que lo haga sentir diferentes emociones. En efecto, este es un recurso que aún es muy utilizado por muchos de los productores de la actualidad. Asimismo, Griffith comprendió que una secuencia cinematográfica debía estar formada por planos incompletos grabados desde diversos puntos para darle más énfasis a las acciones y emociones de los personajes y asimismo dramatismo a la escena.
Entre los primeros films de la época se encuentra uno de los más importantes llamado El nacimiento de una nación, creada en 1915. Bueno, y otro acontecer importante de los años 20 es el cine en Europa. Existían como dos ramas en los años 20, una que estaba en el cine de Estados Unidos, que tenía que ver mucho con el cine clásico más comercial que conocemos hoy en día. Y por otro lado estaba el cine en Europa, que tenía como un carácter mucho más experimental, por ejemplo en Alemania, en donde se veía el expresionismo alemán, ¿ya? Esto tenía una estética un tanto terrorífica, por decirlo de alguna manera, y esto se lograba a través del alto contraste que se utilizaba en las imágenes, ¿ya? Había escenas como muy lúgubres entre el claro y el oscuro. Además, las escenografías eran extrañas, se modificaba la perspectiva real de las cosas, ¿ya? Y un ejemplo muy claro de esto es una película llamada el gabinete del Dr. Caligari, ya que fue creada en 1920. Búsquenla, esta película. Aquí les voy a mostrar un pequeño extracto. A ver, voy a adelantar un poquito. Bueno, como ven, la perspectiva de las paredes está modificada, ¿cierto? Se utilizaba harto el claro oscuro. Muchas veces, a veces apareciera como que están en el exterior, pero en realidad son escenografías justamente para controlar las luces y que tenga una sensación como más lúgubre. Entonces esto tenía que ver con el expresionismo alemán, ¿ya? Pueden buscarlo, reitero, para hacerse una idea más clara y puedan adentrarse más en el mundo del cine. Por otro lado tenemos a Francia, que también tiene un papel muy relevante en los años 20 del cine, en donde se estaba sucediendo todo lo que tenía que ver con el dadaísmo y el surrealismo, ¿ya? Ellos en estos tipos de videos rompían con el modelo clásico del cine norteamericano igual, y un ejemplo de esto lo vamos a ver en un extracto de Un perro andaluz en 1929, que fue creado por Luis Buñuel y el artista visual Salvador Dalí. Seguramente lo han visto, el que tiene unos bigotitos. Y la característica de estas películas era que tenían, al igual que la obra de Dalí, un carácter un tanto surrealista, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una escena súper fuerte igual, en donde muestran una relación entre una luna y un ojo y se lo cortan. Un poco sádico esa toma, pero en general es una película muy interesante. Véanla si pueden, no es tan larga. E insisto, tiene un carácter onírico. Ya salen cosas como muy extrañas. Por ejemplo, acá también hay una toma con muchas hormigas que aparecen en la escena y parece un tanto como un sueño. Esa fue la estética que predominaba en Francia. Por otro lado estaba Rusia, y en verdad en Rusia el cine se ocupó más como un medio de comunicación y propaganda para el régimen. Ya estaba apoyado económicamente por el régimen, por lo tanto no era tan ocupado para hacer cine comercial o contar historias, sino que para retratar la realidad de la guerra, por ejemplo, de lo que estaba pasando allá. Por lo tanto no habían protagonistas ni actores, en general era más documental, ¿ya? Y en esta época surgió algo que se llama efecto Kuleshov, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación, que se llama así por el creador de apellido Kuleshov, que se dio cuenta que las imágenes por sí solas en una película o en una secuencia de video podían significar diferentes cosas, ¿ya? Y que este significado varía dependiendo de cómo ordenamos esta secuencia de imágenes, ¿ya? Por ejemplo, lo vamos a ver a continuación en el siguiente video. Pongan atención.
Sale un plato, ¿cierto?, de comida, la cara del hombre que da la sensación de que tiene hambre a lo mejor. Y por otro lado sale una niña y vuelve la cara y ahí cambia la impresión. Ya parece que tuviera otra intención, por así decirlo, con esta niña. Y por último sale otra vez otra toma, otra secuencia, y aparece una mujer y este personaje con la misma cara y en la misma toma, y da la sensación de otro significado. Por lo tanto, esto que vimos recién del efecto Kuleshov nos invita a pensar y a reflexionar sobre la importancia del contexto cuando yo estoy trabajando con imágenes, ¿ya? Si se dieron cuenta, aquí se utilizó el mismo rostro, la misma toma, pero en diferentes contextos. Por lo tanto, los significados eran distintos. Si yo pongo un plato de comida y esta cara de este señor, da la sensación de hambre. Si yo pongo una niña que parecía que estuviera como en una especie de ataúd y este hombre mirándola, da la sensación de que a lo mejor es algún psicópata o algo por el estilo. Si sale la mujer y sale este hombre con esta cara mirándola así, por un lado podría pensar que le gusta, o por otro lado también podría ser un psicópata. Así que eso es muy importante de entender. Las imágenes y cómo yo ordeno mi secuencia varía su significado de acuerdo al orden que yo le voy a dar, ¿ok? Así que eso, chiquillos. Hoy día vamos a dejar hasta acá nuestra revisión de la historia del cine. Ya que tienen el video, pueden volver a verlo o pausarlo para ir tomando apuntes detenidamente, pero es súper importante que tengan toda la materia que pasemos en su cuaderno, porque más adelante podemos hacer alguna prueba o algún trabajo y van a necesitar esos contenidos. Ahora, para finalizar la clase, durante los minutos que quedan, los invito a responder un cuestionario, un formulario Google que dejé en Classroom, más que nada para saber si aprendieron durante la clase. Esto de todas formas se va a evaluar por cumplimiento, por lo tanto tiene que enviarlo, y además es bastante corto, por lo tanto el plazo para entregarlo va a ser ahora durante la misma clase, hasta las 4 de la tarde, ya que es un formulario, insisto, con alternativas y tiene solo una pregunta de desarrollo. ¿Ok? Así que eso, espero estén muy bien y nos conectamos de nuevo la próxima semana. Un saludo grande a todos y a todas.